¿Cómo es posible que mientras millones de venezolanos luchan por sobrevivir, Nicolás Maduro y su círculo cercano disfruten de lujos inimaginables? Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás de la muerte de opositores políticos. Primero, vida de lujo mientras el pueblo sufre. En medio de una crisis económica devastadora, Nicolás Maduro y su círculo cercano disfrutan de un estilo de vida que parece sacado de una novela de ficción, pero que es la cruda realidad para los venezolanos. Mientras la mayoría de la población lucha cada día para conseguir lo básico como alimentos y medicinas, Maduro y su familia viven rodeados de opulencia. Un ejemplo que dejó a muchos boquiabiertos fue su visita en 2018 al restaurante del famoso chef Salbae en Estambul, Turquía. En este lujoso establecimiento, conocido por ser uno de los más caros del mundo, se le vio disfrutando de una extravagante comida junto a su esposa. Este evento, documentado en redes sociales, desató una ola de indignación, ya que contrastaba brutalmente con la pobreza y la escasez que enfrentaban millones de venezolanos. Pero este no es un caso aislado. Maduro y su familia han sido acusados repetidamente de desviar fondos públicos para financiar su vida de lujo, con propiedades en el extranjero y cuentas bancarias repletas de dinero obtenido de manera ilícita. Estos recursos, en lugar de ser utilizados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se destinan a sostener un estilo de vida lujoso para unos pocos. Esta desconexión entre la élite gobernante y la población agrava aún más la crisis humanitaria en el país, alimentando el resentimiento y la desesperanza. Segundo, negación de crisis de salud pública. El manejo de la salud pública en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, ha sido desastroso. Pero uno de los incidentes más alarmantes fue la respuesta del gobernante ante el brote de fiebre hemorrágica en 2014. Esta enfermedad, que se manifestó con síntomas similares al ébola, causó la muerte de al menos 10 personas en un corto periodo, generando pánico y desconcierto entre la población. Sin embargo, en lugar de tomar medidas efectivas para controlar el brote y proteger a los ciudadanos, las autoridades negaron repetidamente la existencia de la enfermedad. Funcionarios del gobierno calificaron los informes médicos como campañas de desinformación y acusaron a los médicos que alertaron sobre el brote de crear pánico injustificado. Esta postura de negación no solo dificultó la respuesta adecuada del brote, sino que también impidió la implementación de medidas de salud pública necesarias para contener la enfermedad y tratar a los afectados. La falta de transparencia y la politización de la crisis sanitaria alimentaron aún más el miedo y la desconfianza entre la población. A pesar de las solicitudes de la comunidad médica y de organizaciones de derechos humanos para que se realizara una investigación seria y se proporcionara información veraz, el gobierno se mantuvo en una postura de negación. Este incidente es un claro ejemplo de cómo el régimen de Maduro prioriza su imagen política por encima del bienestar y la seguridad de los venezolanos. Tercero, muerte misteriosa de opositores políticos. El caso de la muerte de Fernando Albán, un concejal del partido opositor Primero Justicia, es un claro ejemplo de las tácticas brutales empleadas por el régimen para silenciar a sus críticos. Albán fue detenido en octubre de 2018 al llegar al aeropuerto de Caracas, acusado de participar en un supuesto atentado contra Maduro con drones. 3 días después de su arresto, las autoridades anunciaron que Albán se había suicidado, arrojándose desde el 10º piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Sin embargo, esta versión oficial ha sido cuestionada por familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos, quienes sospechan que Albán fue torturado y asesinado mientras estaba bajo custodia. Numerosos informes y testimonios sugieren que Albán sufrió torturas físicas antes de su muerte, incluyendo fracturas de costillas y otras lesiones graves. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, afirmó que Albán fue asesinado y luego lanzado desde la ventana para simular un suicidio. Este caso desató una fuerte condena internacional, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea exigiendo una investigación independiente sobre las circunstancias de su muerte. Cuarto, represión de las protestas mediante el uso de fuerza letal.
El derecho a protestar es fundamental en cualquier sociedad democrática. Pero bajo el régimen de Maduro, las manifestaciones son vistas como amenazas directas a su autoridad y son sofocadas rápidamente con fuerza letal. Durante las protestas masivas que se llevaron a cabo en Venezuela en 2017, las fuerzas de seguridad, incluyendo a la Guardia Nacional Bolivariana y a los colectivos paramilitares, respondieron con una brutalidad extrema. Los manifestantes, en su mayoría desarmados, fueron atacados con armas de fuego, gases lacrimógenos y golpes. Estas acciones no solo tenían el objetivo de dispersar a los manifestantes, sino también de enviar un mensaje de intimidación a cualquiera que considerara unirse a las protestas. La represión resultó en decenas de muertos y cientos de heridos, muchos de los cuales eran jóvenes que simplemente estaban ejerciendo su derecho a expresarse. Las grabaciones y testimonios de estos eventos mostraron escenas de violencia indiscriminada, donde las fuerzas del Estado actuaban con una impunidad que reflejaba la falta de control sobre sus acciones. La violencia utilizada contra los manifestantes no solo evidenció la falta de respeto del régimen hacia los derechos humanos, sino que también subrayó la desesperación de un gobierno dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Quinto, desapariciones forzadas para intimidar a los críticos. Otra táctica atemorizante utilizada por el régimen es la desaparición forzada de aquellos que critican o desafían el gobierno. Activistas, testigos de mesa, jóvenes, defensores de los derechos humanos y opositores políticos son detenidos sin explicación y sus paraderos se mantienen en secreto, creando una atmósfera de terror e incertidumbre. El caso de Rocío San Miguel, una destacada defensora de los derechos humanos, es un ejemplo claro de estas tácticas. San Miguel fue detenida arbitrariamente en el aeropuerto de Caracas en febrero de 2024 y desde entonces ha estado desaparecida, sin que las autoridades den información sobre su ubicación o estado. La desaparición de San Miguel, junto con la detención de su hija y otros miembros de su familia, ilustra la crueldad del régimen y su disposición a utilizar el miedo para silenciar a sus críticos. Sexto, manipulación de la información y control de los medios de comunicación. Para mantener su narrativa y minimizar cualquier crítica, estos han implementado un control férreo sobre los medios de comunicación en Venezuela. Desde que asumió el poder, Maduro ha intensificado los esfuerzos para restringir la libertad de prensa, asegurando que solo las voces alineadas con el gobierno tengan plataforma. Medios de comunicación críticos han sido cerrados, periodistas han sido intimidados, secuestrados, arrestados o incluso forzados al exilio, creando un clima de autocensura. Aquellos que se atrevan a informar sobre la corrupción, los abusos de derechos humanos o la crisis económica enfrentan persecuciones constantes. Además de la censura, el gobierno utiliza propaganda estatal para controlar la narrativa pública. Programas de televisión y radio estatales inundan las ondas con mensajes que elogian al régimen y demonizan a la oposición. En sus transmisiones, Maduro se presenta como un defensor del pueblo, culpando a enemigos externos de los problemas internos del país. Este control de la información permite al régimen mantener a la población en la oscuridad, creando una realidad paralela que oculta la gravedad de la crisis que enfrentan millones de venezolanos. Y así concluimos nuestro viaje por la silenciada Venezuela, un país lleno de historia, cultura y represión constante. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué aspecto del régimen de Nicolás Maduro te llamó más la atención? O tal vez, ¿tienes una pregunta sobre la calidad de vida de los venezolanos? Déjanos tus comentarios abajo. Además, si te ha gustado este video y quieres seguir explorando el mundo conmigo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo episodio. Nos vemos en nuestro próximo viaje, exploradores.